El profesor David estaba sentado en la oficina del piso 40, sintiendo como su traje desgastado se encogía contra el escritorio de cristal con vistas a toda la ciudad. La señorita Victoria, una directora ejecutiva de 35 años con una apariencia impecable, explicaba el puesto de tutor con un salario 5 veces superior al de su trabajo como profesor cuando de repente sonó su teléfono. «Lo siento, tengo que atender», dijo. Pero la voz a través del altavoz sobresaltó a David. Era el sollozo ahogado de un niño. «Mami, te espero a que llegues a casa para cenar. Tengo miedo». La poderosa mujer de momentos antes se quedó en silencio de repente, con las manos temblorosas mientras colgaba apresuradamente la llamada y colocaba el portarretratos de su escritorio boca abajo. «Entonces, ¿aceptas el trabajo?», preguntó con una voz que intentaba mantener la calma. Pero David ya había visto las lágrimas brillar en los ojos de una madre que intentaba desesperadamente ocultar su dolor. No sabía que asentir en ese momento lo llevaría a una verdad que le rompería el corazón. Una verdad que solo un conejo de peluche conocía. David salió de aquella torre de cristal con más preguntas que respuestas. Su mente repetía el sonido de aquella vocecita que llamaba a su madre. El salario que Victoria ofrecía era imposible de ignorar. $15,000 al mes para dar clases particulares a un niño. Horario flexible trabajando desde su ático. Era suficiente para asegurar el futuro de su hijo Jake, de 8 años, tal vez incluso ahorrar para la universidad. Pero algo en la urgencia de Victoria, en la forma en que prácticamente le había rogado que empezara de inmediato, parecía desesperado en lugar de generoso. 3 años de ser padre soltero le habían enseñado a David a reconocer la desesperación en todas sus formas. Se lo había advertido muchas veces, haciendo cola en las cajas del supermercado, esperando que su tarjeta no fuera rechazada, calculando si podría pagar tanto la medicación para el asma de Jake como la factura de la luz. El recuerdo de aquellos momentos aún le dolía. La vergüenza de contar monedas para la leche. La cuidadosa danza de gestionar los servicios públicos mientras mantenía estable el mundo de Jake. Mientras David conducía su Honda de 10 años entre el tráfico hacia el programa extraescolar de Jake, pensó en la mujer que acababa de conocer, Victoria Sterling. Había reconocido el nombre por las revistas de negocios que los pacientes dejaban en el consultorio médico de su esposa, cuando Rachel aún luchaba por su vida. El imperio Sterling techera legendario, construido de la nada hasta convertirse en una empresa multimillonaria en menos de una década. Pero las leyendas, David había aprendido, a menudo ocultaban las luchas más humanas. El sobresalto de Victoria al oír la voz de esa niña por el altavoz. El pánico en sus ojos al voltear el portarretratos. Estas no eran las acciones de alguien con el control. Eran los reflejos de alguien que se ahogaba cuando David entró en el estacionamiento de la escuela. Se sentó un momento, observando a otros padres recoger a sus hijos, notando el cariño natural entre ellos, la forma informal en que se tomaban de la mano y compartían anécdotas de su día. Se preguntó cuándo habría experimentado Victoria por última vez ese simple placer con su propia hija. El ático en el Upper East Side era todo lo que David esperaba y nada para lo que estuviera preparado. 30 pisos por encima del ruido de la calle, los ventanales enmarcaban la ciudad como un cuadro viviente, y cada mueble parecía sacado de un museo. Victoria lo recibió en la puerta vestida con otro traje impecable. Su sonrisa, tan perfecta como todo lo demás en su mundo. «Sophie está en su habitación», dijo, mirando su teléfono por tercera vez desde que David llegó. Ella puede ser tímida con la gente nueva. El apartamento parecía más una sala de exposición que un hogar. Impecable pero frío, caro, pero vacío. Arte abstracto colgaba en paredes que deberían haber albergado fotos familiares, y el silencio era tan absoluto que resultaba opresivo. David notó la ausencia total del alegre caos que caracterizaba a los hogares donde los niños vivían y jugaban. La sutileza de la timidez de Sophie se reveló en el momento en que David llamó a la puerta de su habitación. La niña de 6 años que abrió era una versión en miniatura de su madre. Los mismos ojos oscuros,
la misma postura cuidadosa. Pero donde Victoria irradiaba poder controlado, Sophie parecía replegarse sobre sí misma. Apretaba contra su pecho un conejo de peluche desgastado, con el pelaje marrón descolorido y una oreja ligeramente rasgada. El contraste era sorprendente. En una habitación llena de juguetes impecables que parecían no haber sido tocados, ese conejo era lo único que parecía realmente querido. La habitación de Sophie era un estudio de la soledad costosa. Juguetes educativos organizados con precisión. Libros organizados por nivel de lectura en lugar de por preferencia. Un escritorio que parecía más una oficina en miniatura que un lugar donde un niño pudiera soñar o jugar. Todo era perfecto, y nada parecía habitado. Sophie observaba a David con la intensidad de alguien mucho mayor, como si intentara resolver un rompecabezas que ya había resuelto muchas veces. ¿Tú también te vas?, preguntó en voz baja, y David sintió que algo se rompía en su pecho. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada con más dolor del que cualquier niño debería soportar. Victoria apareció en la puerta detrás de David, con el teléfono pegado a la oreja, ya absorta en otra llamada de negocios que parecía prevalecer sobre este momento de presentación. Saludó a Sophie distraídamente antes de desaparecer por el pasillo, dejando a David preguntándose cuántas personas se habían marchado de la vida de esta pequeña. Sophie observó la figura de su madre alejarse con la expresión resignada de quien ha aprendido a no esperar demasiado. La forma en que abrazó a ese conejo cuando Victoria se fue decía mucho sobre dónde encontraba esta niña su consuelo y seguridad. A Pachis no le gusta que la gente se vaya, le susurró Sophie a su conejo. Y David se dio cuenta de que estaba presenciando una conversación demasiado frecuente. El nombre le pareció particularmente desgarrador. Pachis, como si el conejo hubiera sido curado varias veces, con cicatrices visibles, igual que la niña que lo amaba. David se arrodilló a la altura de los ojos de Sophie, un hábito que había adquirido tras años de enseñanza y su propia experiencia con Jake. No pienso irme pronto, dijo con dulzura. E incluso, si a veces tengo que ir a casa, no significa que no me importes. Sophie abrió un poco los ojos, como si la idea de que alguien explicara sus partidas le fuera ajena. Soltó los parches lo suficiente para estudiar el rostro de David con más atención, buscando señales de engaño o las falsas promesas que aparentemente había aprendido a reconocer. El hecho de que un niño de 6 años hubiera desarrollado mecanismos de defensa tan sofisticados le rompió el corazón a David de maneras que no esperaba. Durante las semanas siguientes, David empezó a comprender el extraño ritmo de la casa Sterling. Victoria se iba a trabajar antes de que Sophie se despertara y volvía después de acostarse, comunicándose mediante notas adhesivas dejadas en la encimera de la cocina y breves llamadas telefónicas. Durante el almuerzo de Sophie, las notas eran eficientes pero impersonales. Recuerda, el ensayo de violín a las 3. La señora Rodríguez te recogerá del colegio. Come tus verduras. Nunca un te quiero o te extraño ni cuéntame cómo te fue hoy. Señora Rodríguez, la ama de llaves mantenía la fachada impecable del apartamento, pero solo hablaba con Sophie en términos funcionales: la hora de comer, la hora del baño, la hora de dormir. Era bastante amable, pero entendía claramente su papel de cuidadora más que de compañera. La mujer se movía por el ático como un fantasma, asegurándose de que todo estuviera limpio y organizado, pero sin añadir calidez ni personalidad al ambiente estéril. Sophie se movía como un pequeño fantasma, hablando principalmente con su conejo de peluche, al que había llamado Parches porque tiene arañazos como mi corazón. La frase se le había escapado durante su segunda sesión de tutoría, y David fingió no oírla mientras tomaba nota mental de prestar más atención al panorama emocional de esta niña. David se encontró quedándose más tiempo del que le correspondía, atraído por la inteligencia discreta de Sophie y su insondable soledad. Era brillante. Podía leer libros de capítulos para niños del doble de su edad y resolver problemas de matemáticas que desafiaban a los de 4º grado. Pero parecía cargar con una tristeza que ninguna niña de 6 años debería conocer.
Su inteligencia no parecía un don, y más como una carga, como si comprendiera demasiado sobre las emociones y la motivación de los adultos. Cuando David le preguntó por sus actividades favoritas, la respuesta de Sophie le rompió el corazón. Me gusta fingir que Pachis y yo visitamos familias que cenan juntas. La melancolía en su voz sugería que había estado observando a esas familias desde la distancia, estudiándolas como una antropóloga, intentando comprender una cultura extranjera. Durante sus sesiones de tutoría, David empezó a notar las pequeñas maneras en que Sophie se había adaptado a su existencia solitaria. Ponía la mesa para dos todos los días, ella y Pachis, y mantenía conversaciones elaboradas con su compañero de peluche sobre todo, desde el tiempo hasta los acontecimientos mundiales. Había creado una personalidad completa para Pachis, con preferencias y opiniones que a menudo parecían más sabias que las de la mayoría de los adultos. David lo sabía. Pachis piensa que es una tontería que los adultos no digan lo que realmente piensan, anunció Sophie una tarde. Y David se preguntó si esta era su forma de comentar la indisponibilidad emocional de su madre. La niña había desarrollado un impresionante vocabulario de sentimientos y observaciones que compartía exclusivamente con su conejo. Como si hubiera aprendido que los adultos humanos no eran depósitos seguros para sus pensamientos y emociones. El propio hijo de David, Jake, se convirtió en un puente inesperado entre mundos cuando David finalmente decidió llevarlo a una de las sesiones de tutoría. Donde Sophie era tranquila y cuidadosa, Jake era todo energía y entusiasmo, fascinado de inmediato por las características ocultas del ático. El ascensor que daba directamente al apartamento, el refrigerador que hacía cubitos de hielo perfectos, las ventanas que revelaban coches gigantescos que se arrastraban por las calles de abajo. Pero era de Jake. La aceptación total de la relación de Sophie con Pachis la hizo salir de su caparazón. Mi papá a veces le habla a la foto de mamá, le dijo Jake a Sophie con naturalidad durante su primer encuentro. Cree que no me doy cuenta, pero sí. A veces necesitamos hablar con gente que no está presente. La naturalidad con la que Jake reconocía esta necesidad de compañía imaginaria o simbólica parecía validar algo esencial en la relación de Sophie con su conejo. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par al reconocer las palabras de Jake, y por primera vez desde que David la conocía, sonrió sin que se lo pidiera. La charla relajada de Jake llenaba espacios que habían permanecido en silencio demasiado tiempo, y David vio cómo Sophie empezaba a emerger, al principio con timidez, luego con creciente confianza. La transformación fue gradual, pero notable. Sophie empezó a hacer preguntas en lugar de simplemente responderlas, a reírse de los chistes de Jake e incluso a ofrecer sus propias observaciones sobre el mundo que se extendía fuera de sus ventanas. Jake trataba el ático como un parque de juegos increíble, al tiempo que comprendía instintivamente que Sophie necesitaba dulzura y paciencia. Incluía a Patch en todas las actividades sin cuestionarlo, poniendo un lugar para el conejo en la mesa de la merienda y preguntándole su opinión sobre todo, desde la disposición de los bloques de construcción hasta qué dibujos animados ver. La forma natural en que Jake aceptaba las necesidades emocionales de Sophie creó un espacio seguro para que ella volviera a confiar. Cuando Victoria llegó a casa temprano un jueves, una rareza que se sintió como un eclipse, los encontró a los tres en el suelo de la sala construyendo una elaborada ciudad con los bloques intactos de Sophie, mientras Patch supervisaba desde su lugar de honor en la mesa de centro. En el momento en que Victoria entró en escena, David vio un cambio en su expresión. Sorpresa, seguido de lo que parecía casi dolor. Se quedó en la puerta viendo a su hija reír con Jake. Y por un instante, su perfecta compostura se quebró lo suficiente como para revelar la soledad subyacente. El sonido de la risa sincera de Sophie pareció sobresaltarla físicamente, como si hubiera olvidado cómo sonaba la alegría de su hija. David se dio cuenta de que esta podría ser la primera vez que Victoria veía a Sophie interactuar con naturalidad con otra niña. El primer atisbo de quien podría ser su hija cuando se sintiera segura y aceptada. No me di cuenta de que trajiste a tu hijo, dijo Victoria con voz cuidadosamente neutral.
Pero David captó el escalofrío cuando Sophie apenas levantó la vista para reconocer la presencia de su madre. El contraste era marcado y doloroso. La animada interacción de Sophie con Jake frente a su respuesta educada pero distante a su propia madre. «Están construyendo, Nueva York», le explicó Sophie a Victoria. Su voz era educada pero distante. Jake dice, «Todo edificio necesita a alguien dentro que se sienta seguro». Victoria contuvo la respiración al oír estas palabras, y David se dio cuenta de que esta mujer que dominaba salas de juntas y cerraba acuerdos millonarios estaba completamente perdida cuando se trataba de conectar con su propio hijo. La metáfora no pasó desapercibida para ninguno de los adultos en la sala. Edificios que parecían perfectos desde fuera, pero que carecían del elemento esencial de seguridad y calidez en su interior. Victoria contempló la ciudad de bloques que su hija había creado, quizás viéndola como una representación de todo lo que ella no había logrado proporcionar. Más tarde esa noche, después de que Jake se fuera a casa y Sophie se durmiera, Victoria se quedó en la cocina más tiempo de lo habitual. El apartamento se sentía diferente con solo los dos adultos. Más grande, más frío, más visiblemente vacío a pesar de sus muebles caros. «Parece feliz hoy», dijo Victoria, como si la felicidad fuera un concepto extraño en su propia casa. La confesión tenía peso, sugiriendo que el estado predeterminado de Sophie era algo más que felicidad, algo que Victoria quizás había dejado de notar o se había convencido de que era normal. David quería decirle que Sophie ansiaba la atención de su madre, que todos los juguetes caros del mundo no podían reemplazar 10 minutos de conexión genuina. Pero reconoció los muros defensivos que Victoria había construido alrededor de su corazón. La mujer que tenía delante parecía vulnerable de una manera que sugería que las críticas solo la harían retroceder aún más. En cambio, simplemente dijo, «Es una niña increíble», y vio cómo los ojos de Victoria se llenaban de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Sé que lo es», susurró Victoria, con voz apenas audible. «Simplemente no sé cómo. Trabajo tanto porque me aterra fallarle. Pero quizá le esté fallando de todas formas». La admisión quedó suspendida entre ellos como una confesión, y David vio a la madre asustada escondiéndose detrás del exitoso director ejecutivo. Este era el meollo del dilema de Victoria. Su éxito se había convertido a la vez en escudo y prisión, protegiéndola de la vulnerabilidad mientras la aislaba de los contactos que más necesitaba. «Nunca es demasiado tarde para volver a casa», dijo David con dulzura. Victoria lo miró como si le hubiera ofrecido algo que había olvidado que existía. La frase pareció resonar con algo profundo en ella. A su lado, un anhelo que había enterrado bajo conferencias telefónicas e informes trimestrales. Victoria comenzó a hacerle preguntas a David sobre su propia experiencia como padre o madre soltero /A. Y poco a poco, surgió una imagen diferente. Había crecido en hogares de acogida, pasando de un hogar a otro donde el amor era condicional y temporal. El éxito había sido su vía de escape, su forma de asegurarse de no volver a ser vulnerable ni dependiente. Pero en algún punto del camino, ese mismo afán de independencia la había aislado de su propia hija. «Pensé que si pudiera darle a Sophie todo lo que nunca tuve, estabilidad, seguridad, oportunidades, eso sería suficiente», dijo Victoria, mirando fijamente su taza de café. «Pero empiezo a darme cuenta de que al intentar darle todo, no le he dado nada de mí». Darme cuenta de ello pareció dolerle físicamente, y David pudo ver la batalla interna entre su miedo a la vulnerabilidad y su creciente conciencia de lo que su hija realmente necesitaba. El descubrimiento llegó una lluviosa tarde de martes, cuando la reunión con una clienta más importante del año de Victoria se canceló a última hora debido a un retraso en el vuelo. Por primera vez en meses, se encontró en casa antes de que Sophie se acostara, parada torpemente en la puerta de la habitación de su hija, como una visita en su propia casa. La imagen era desgarradora. Una madre que se sentía como una extraña en la habitación de su hija, insegura de su bienvenida o de su lugar en la vida de esta personita. Sophie estaba teniendo lo que David había aprendido a reconocer como un día difícil.
Uno de esos días en los que el peso de la soledad la oprimía con más fuerza de lo habitual. Se sentó en su cama hablando con Pachis en susurros, y Victoria, sin saber cómo acercarse, le preguntó a David si debía interrumpirla. El hecho de que necesitara permiso para hablar con su propia hija revelaba la distancia que se había creado entre ellos. Solo escucha, sugirió David en voz baja. A veces las conversaciones más importantes ocurren cuando creemos que nadie presta atención. Victoria se acercó a la puerta de Sofie, y lo que oyó la hizo agarrarse al brazo de David para apoyarse. Le temblaba la mano, y David sentía la tensión que irradiaba mientras se preparaba para oír algo que podría destrozar la comprensión que también había construido sobre su relación con su hija. Las palabras que salían de la habitación de Sofie sin duda atormentarían y sanarían a Victoria a partes iguales, obligándola a afrontar el coste de su ausencia emocional y la profundidad de las necesidades insatisfechas de su hija. David observaba el rostro de Victoria mientras escuchaba, viendo cómo años de culpa y miedo reprimidos salían a la superficie. Parches, decía Sofie, con su vocecita llena de lágrimas. ¿Por qué trabaja tanto mamá? El papá de Jaque va a todas sus actividades escolares. Cuando hice esa foto de nuestra familia, tuve que hacer a mamá muy pequeña porque siempre está lejos. ¿Crees que no le gusto? Intento ser buena, inteligente y callada para que no se enfade. Pero quizá no soy el tipo de hija que ella quería. Victoria se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo, y David sintió que el corazón se le rompía al sentir el dolor intenso de esa vocecita. La lógica infantil era devastadora en su simplicidad. Si mamá siempre se va, debe ser porque no vale la pena quedarse por Sofie. El hecho de que Sofie intentara ser buena, inteligente y callada revelaba el gran esfuerzo emocional que esta niña de 6 años estaba realizando, intentando hacerse más adorable, más digna de la atención de su madre. Sofie continuó su conversación con Pachis, sin darse cuenta de que su madre finalmente escuchaba la verdad. Había estado demasiado ocupada para darse cuenta. No necesito todos estos juguetes, Pachis. Solo quiero que mamá se siente conmigo y me lea cuentos como hace David con Jaque. Quiero que me pregunte sobre mi día y que escuche de verdad la respuesta. La inocencia en la voz de Sofie, el anhelo puro por algo tan simple pero tan ausente de su vida, rompió algo fundamental en el mundo cuidadosamente construido de Victoria. David observó cómo años de racionalización y mecanismos de defensa se desmoronaban bajo el peso de la sincera necesidad de su hija. Las peticiones de Sofie no eran de cosas materiales ni grandes gestos. Quería presencia, atención, el reconocimiento básico de que importaba más que llamadas de trabajo y reuniones de negocios. La simplicidad de sus necesidades hacía que la ausencia de Victoria fuera aún más trágica. A veces finjo que la señora de la foto en el escritorio de mamá es mi verdadera mamá, susurró Sofía a Pachis. Y que solo está visitando el cielo como la mamá de Jaque, y por eso no puede estar aquí. Me siento mejor que pensar que mi verdadera mamá simplemente no quiere pasar tiempo conmigo. Esta última confesión destrozó a Victoria por completo. La foto a la que se refería Sofie era el primer plano profesional de Victoria, la versión pulida y sonriente de sí misma que aparecía en revistas y páginas web de empresas. Su hija había creado una elaborada fantasía donde su verdadera madre estaba muerta en lugar de simplemente emocionalmente inaccesible porque la muerte era más fácil de aceptar que el rechazo. El complejo psicológico. La rigidez de los mecanismos de afrontamiento de esta niña de 6 años reveló la magnitud del daño que la ausencia de Victoria había causado. Lo que sucedió después lo cambió todo. Victoria entró en la habitación de Sofie y se sentó en el borde de la cama, perdiendo por completo su compostura habitual. «Cariño», dijo con la voz quebrada. «Eres exactamente la hija que quería. Eres todo lo que siempre soñé y más». Sofie levantó la vista, sobresaltada por las lágrimas que corrían por el rostro de su madre, confundida por la repentina muestra de emoción de la mujer que solía ser tan controlada y distante. El momento parecía surrealista. Tras meses de interacciones educadas pero cuidadosas,
De repente su madre lloraba y llamaba a su bebé con una ternura que Sophie solo había oído en sueños. «Pero siempre estás trabajando», susurró Sophie, extendiendo su pequeña mano tímidamente para tocar la mejilla de su madre. «Pensé que tal vez no te gustaba». Victoria abrazó a Sophie, sosteniéndola como si fuera a desaparecer. «Trabajo porque tengo miedo», admitió Victoria, con una sinceridad que nunca se había permitido. «Cuando tu papá se fue, dijo cosas terribles sobre nosotras. Y pensé que si tenía suficiente éxito, si podía dártelo todo, quizá podría protegerte de sentirte indeseada. Pero he estado tan ocupada intentándolo que olvidé darte a mí misma». La explicación brotó de su boca. Años de miedo y amor equivocado por fin encontraban palabras. Sophie escuchó con la intensidad que solía reservar para sus conversaciones con Pachis, como si comprendiera que ese momento era importante de maneras que su mente de 6 años no podía comprender del todo. Victoria le contó a su hija sobre los hogares de acogida, sobre aprender desde pequeño que el amor era algo que había que ganarse y seguir ganándose, sobre cómo el éxito se había sentido como una armadura contra un mundo que podía arrebatarte todo lo que te importaba. Sophie se apartó para mirar a su madre a la cara y luego acarició suavemente la mejilla de Victoria con la sabiduría de alguien mucho mayor que ella. «No lo necesito todo, mami. Solo te necesito a ti», dijo Sophie con sencillez. Y esas 7 palabras reescribieron por completo la comprensión de Victoria sobre el amor y el éxito. La profunda simplicidad de esta afirmación atravesó años de razonamientos complicados y decisiones basadas en el miedo. David se retiró en silencio para darles privacidad, pero no antes de ver a Victoria finalmente ver de verdad a su hija, no como una responsabilidad que debía gestionarse a distancia, sino como una niña pequeña que había estado esperando pacientemente a que su madre volviera a casa en todos los sentidos importantes. A través de la puerta entreabierta, pudo oír a Victoria preguntándole a Sophie sobre su día. Le preguntaba de verdad, y las respuestas encantadas de Sophie mientras compartía semanas de historias y observaciones acumuladas. Durante la siguiente hora, David escuchó desde la cocina cómo madre e hija se descubrían. Sophie le contó a Victoria sus sueños, sus miedos, sus comidas favoritas, sus pensamientos sobre todo, desde por qué el cielo era azul hasta si Pachis podría querer un amigo. Victoria rió, lloró y preguntó una y otra vez, ávida de información sobre esta personita con la que había estado viviendo, pero a la que no conocía realmente. Pachis, el conejo, se sentó entre ellas. Ya no era el guardián de secretos, sino un testigo de la sanación. El peluche parecía más pequeño, de alguna manera menos significativo ahora que Sophie tenía una persona real con quien compartir sus pensamientos. Por primera vez desde que David los conocía, el ático Sterling se sentía como un hogar en lugar de una hermosa y costosa sala de espera. El sonido de la risa de Sophie resonando por esos impecables pasillos valía más que todos los negocios que Victoria había cerrado. En las semanas siguientes, David vio cómo la casa Sterling se transformaba de maneras pequeñas pero profundas. Victoria empezó a programar las visitas de sus clientes en función de los cuentos de Sophie antes de dormir, a trabajar desde casa un día a la semana para almorzar con su hija y a salir de la oficina lo suficientemente temprano para ayudar con las tareas. Los cambios no fueron drásticos ni repentinos. Victoria seguía aprendiendo a estar presente, a reconocerse cuando el trabajo amenazaba con imponerse al tiempo en familia. Pero el esfuerzo era genuino y constante, y Sophie respondía como una flor que por fin recibe la luz del sol. Su inteligencia discreta dio paso a animadas conversaciones sobre todo, desde dinosaurios hasta trabajos soñados. Empezó a expresar opiniones sobre películas y libros, a compartir chistes que había aprendido de Jaque, incluso a quejarse de cosas que la molestaban, comportamientos infantiles normales que habían sido reprimidos por su aislamiento previo. Los juguetes caros permanecieron prácticamente intactos, pero Pachis se ganó un lugar de honor en la mesa, donde Victoria aprendió a incluirlo en las conversaciones con la seriedad que la imaginación de Sophie merecía. Pachis cree que deberías venir a la obra de teatro de mi escuela, anunció Sophie una mañana. Y Victoria despejó su agenda sin dudarlo.
El hecho de que Sophie se sentía cómoda haciendo tales peticiones, segura de que su madre priorizaría sus necesidades, lo que marcó un cambio fundamental en su relación. David se dio cuenta de que su rol también estaba cambiando. De suplente de emergencia a amigo de la familia, alguien que había ayudado a cerrar una brecha, pero que no era necesario para mantener la conexión. La transformación fue notable. Una madre aprendiendo a ser madre, una hija aprendiendo a confiar y una familia aprendiendo a estar presentes la una para la otra. Victoria comenzó a pedirle consejo a David sobre experiencias normales de la infancia, como manejar las rabietas, qué actividades podrían disfrutar Sophie, cómo equilibrar la estructura con la espontaneidad. Jake y Sophie habían desarrollado su propia amistad, una que incluía elaborados planes para pijamadas y sueños compartidos de construir la mejor casa del árbol del mundo. La fácil aceptación de Jake de la naturaleza más reservada de Sophie la ayudó a salir de su caparazón, mientras que la inteligencia y la creatividad de Sophie inspiraron a Jake a reflexionar más profundamente sobre el mundo que los rodeaba. Formaban una pareja peculiar pero perfecta. El niño enérgico que expresaba sus emociones abiertamente y la niña reflexiva que aprendía a compartir sus sentimientos con seguridad. Su amistad tendió un puente entre el hogar modesto pero cálido de David y el lujoso pero antes frío ático de Victoria. Jake trajo caos, ruido y alegría al ordenado mundo de Sophie, mientras que Sophie le presentó a Jake libros e ideas que ampliaron sus horizontes. Verlos juntos les recordó a todos los adultos cómo podía ser la amistad en la infancia. Cuando los niños se sentían seguros de ser ellos mismos, pero quizás el cambio más revelador fue en la propia Victoria, quien descubrió que el éxito no significaba nada si no tenía con quien compartirlo. Empezó a hablar de Sophie en las reuniones de negocios como lo hacían otros padres, con orgullo en lugar de culpa, con historias en lugar de disculpas. Su asistente aprendió a programar eventos escolares, y el teléfono de Victoria permanecía en su bolso durante las cenas familiares. El portarretratos que había pasado meses boca abajo sobre su escritorio ahora contenía una nueva foto. Victoria y Sophie en el zoológico, ambas riendo mientras alimentaban a las jirafas, con parches guardados en los brazos de Sophie. El retrato profesional que Sophie alguna vez había fingido ser su verdadera madre quedó relegado a la página web de la empresa, reemplazado por momentos auténticos de alegría y conexión. Cuando David comentó el cambio, Victoria sonrió con una sonrisa que él nunca antes había visto en ella. Solía pensar que cuidar de Sophie significaba trabajar más, dijo durante una de sus conversaciones. Ahora sé que significa ser más, estar presente, estar disponible, ser la madre que se merece en lugar de solo la madre que creía que tenía que ser. La mujer que antes ocultaba sus lágrimas tras las teleconferencias ahora admitía abiertamente que algunas cosas importaban más que los márgenes de beneficio. Habló de aprender a interpretar los estados de ánimo de Sophie, de descubrir el sentido del humor de su hija, de la alegría inesperada de los cuentos antes de dormir y las conversaciones matutinas. Victoria había empezado a llevar un diario de las observaciones y logros diarios de Sophie. No los hitos académicos que había registrado previamente, sino los pequeños momentos que revelaron en quien se estaba convirtiendo Sophie. Las entradas iban desde que Sophie inventó una canción sobre parches soy hasta que Sophie dijo que quería ser maestra como David de mayor, porque los maestros ayudan a las personas a aprender cosas nuevas sobre sí mismas. La conversación que cerró el círculo ocurrió una tranquila tarde de domingo, cuando David se preparaba para irse después de una cena familiar, una nueva tradición que Victoria había instituido. Victoria le leía a Sophie en el sofá, ambas abrazadas con parches entre ellas, cuando Sophie miró a su madre con esos mismos ojos oscuros que una vez habían reflejado tanta tristeza. «Mami», dijo pensativa, «¿recuerdas cuando llorabas por teléfono y creías que no te oía? Siempre te oía, pero no sabía cómo hacerte sentir mejor». Victoria se detuvo a media frase, y David vio su dificultad para encontrar las palabras para una conversación que esperaba que nunca fuera necesaria. El hecho de que Sophie hubiera sido consciente de la angustia de su madre desde el principio añadió otra capa de complejidad a su proceso de sanación. Estaba triste porque creía que te estaba fallando,
admitió finalmente Victoria, con la voz cargada de emoción. Pensé que ser una buena mamá significaba darte todo, pero te estaba dando todo menos lo que más necesitabas. Sophie consideró esto con la gravedad de alguien mucho mayor que sus 6 años, procesando el concepto adulto de que las buenas intenciones conducen a resultados perjudiciales. El papá de David está en el cielo, dijo, mirando a David con profunda seriedad. Pero David le dijo a Jake que el amor no desaparece, solo cambia de forma. La sabiduría de estas palabras dejó a los 3 adultos en silencio. Esta niña, quien se había sentido invisible, les estaba enseñando sobre la persistencia del amor y la importancia de reconocerlo en todas sus formas. Quizás tu amor también cambió de forma y por eso. No pude verlo por un rato. Sophie continuó con la claridad perfecta que solo poseen los niños. Pero ahora puedo verlo de nuevo y parece cuentos para dormir, almorzar juntos y preguntarme sobre mis sueños. La forma en que Sophie articuló su comprensión de la evolución del amor reveló cuánto había crecido y sanado en los últimos meses. La sabiduría de esa pequeña observación dejó a los 3 adultos sin palabras. Pero fue Sophie quien rompió el silencio con sus siguientes palabras. Te quiero, mami, y me encanta que finalmente hayas vuelto a casa. Victoria abrazó a su hija con más fuerza, comprendiendo ahora que el hogar no era solo un lugar, sino la elección de estar presente, de escuchar, de dejar el teléfono y coger el libro de cuentos. La frase, por fin he vuelto a casa, lo describió todo. Victoria había estado físicamente presente, pero emocionalmente ausente, y ahora había regresado de verdad a la vida de su hija. David sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a esta pequeña familia finalmente encontrarse. La niña asustada y solitaria que le había susurrado sus miedos a un conejo de peluche le había enseñado a su madre exitosa y decidida la lección más importante de todas, que el amor no se mide por lo que puedes dar, sino por cómo decides mostrarte. Y en un ático que antes resonaba con la soledad, la risa ahora llenaba cada rincón, demostrando que las familias más ricas no siempre son las más ricas. Son las que invierten su tiempo el uno en el otro. La transformación había llevado meses, pero los cambios ahora parecían permanentes, arraigados en la comprensión genuina más que en la culpa o la obligación temporal. Sophie había aprendido que era digna de amor y atención, mientras que Victoria había aprendido que el éxito sin conexión era solo una soledad costosa. 6 meses después, David recibió una invitación de boda que lo hizo sonreír entre lágrimas. Victoria había conocido a alguien en la obra de teatro del colegio de Sophie, otra madre soltera que entendía que el amor significaba estar presente, no solo proveer. La relación se había desarrollado lentamente con la aprobación e implicación de Sophie en cada paso del camino. Victoria había aprendido de sus errores, asegurándose de que esta nueva relación la potenciara en lugar de competir con ella. La ceremonia fue modesta, celebrada en el apartamento donde comenzó su viaje, con Sophie como dama de honor y Jake como portador de anillos. Pachis, con una diminuta pajarita que Sophie había insistido en usar, sirvió como testigo oficial de la familia desde su lugar de honor en la repisa. La boda fue una celebración no solo del nuevo matrimonio de Victoria, sino de la familia en la que se habían convertido. Durante la recepción, David vio bailar a Sophie con su nuevo padrastro mientras Victoria observaba con la radiante felicidad que nace de aprender a recibir amor, además de darlo. El hombre que Victoria había elegido era amable y paciente, alguien que comprendía que se unía a una familia ya existente en lugar de crear una nueva. Incluía a Pachis en las conversaciones con la misma seriedad que Victoria había aprendido a mostrar, y escuchaba las historias de Sophie con genuino interés. Cambiaste nuestras vidas, le dijo Victoria a David al final de la velada, con la voz cargada de gratitud. Me ayudaste a comprender que estar presente es el mejor regalo que le podía dar a mi hija. David negó con la cabeza, pensando en todas las veces que la sabiduría serena de Sophie había desafiado sus propias suposiciones sobre la crianza y el amor. La verdad era que todos se habían cambiado mutuamente de maneras que perdurarían mucho más allá de su relación formal. Sophie nos enseñó algo a todos, respondió David, observando cómo la pequeña,
que antes había sido invisible en su propia casa, bailaba de pura alegría. A veces, las voces más pequeñas transmiten las verdades más grandes, y las cosas más simples, como llegar a casa a cenar, son realmente las más importantes. La boda no marcó un final, sino un nuevo comienzo para una familia que había aprendido a verse y valorarse mutuamente. Chicas, el brindis de Sophie, pronunciado con parches en los brazos, fue simple pero profundo. Me alegra que mamá ya no esté triste y que nuestra familia siga creciendo con personas que saben amar. Las palabras capturaron todo lo que habían aprendido sobre la diferencia entre proveer para alguien y cuidarlo de verdad. Mientras David conducía a casa esa noche con Jake durmiendo en el asiento del copiloto, pensó en las misteriosas maneras en que la vida une a las personas justo cuando más se necesitan. La niña, que una vez había sido invisible en su propio hogar, se había convertido en el centro de una familia amorosa. La madre, que se había escondido tras el trabajo y la preocupación, había aprendido a aceptar la vulnerabilidad y la presencia. Y en algún punto intermedio, un maestro y su hijo descubrieron que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de las personas que eligen apoyarse mutuamente. Una conversación a la vez, una comida compartida a la vez, un cuento para dormir a la vez. El mejor regalo que puedes darle a alguien no siempre es lo que puedes comprar. A veces se trata simplemente de ayudarlo a ver lo que ya había. 6 meses después de la boda, David recibió un paquete sin remitente. Dentro había una foto de Sophie, ahora de 7 años y radiante de confianza, junto a un proyecto de feria de ciencia sobre estructuras familiares, con Pachis exhibido con orgullo como parte de su presentación. Su proyecto exploraba diferentes tipos de familias, biológicas, adoptadas, ensambladas y elegidas, e incluía entrevistas con varios familiares sobre qué hacía especial su relación. En el reverso, con la cuidadosa letra de Sophie, se leía: «Gracias por enseñarle a mamá a volver a casa. Pedepachis te dice, hola y quiere que sepas que él tampoco está triste». David colocó la foto en su refrigerador junto a la última foto escolar de Jake y pensó en cómo el amor realmente cambia de forma. A veces se expande para incluir a personas que nunca esperaste, a veces se profundiza de maneras que nunca imaginaste posibles. La niña que una vez le susurró sus miedos a un conejo de peluche se había convertido en alguien que comprendía que las familias no nacen, sino que se construyen gracias a personas que deciden apoyarse mutuamente, una cena a la vez, un cuento a la vez, un momento de auténtica presencia a la vez. Y en algún lugar de Manhattan, en un apartamento que por fin se sentía como un hogar, una madre arropaba a su hija mientras un querido conejo las cuidaba a ambas. Guardián de la lección que las había salvado a todas, que lo más preciado que alguien puede ofrecer no es lo que puede comprar, sino quien elige ser cuando se entrega con todo su corazón. El conejo que una vez fue el único confidente de Sophie ahora descansaba plácidamente en su mesita de noche, aún amado, pero ya sin el peso de secretos demasiado pesados para sus pequeños hombros.